emisión estelar de Costa Rica Noticias de este miércoles 4 de agosto. Eisel Chacón Cordero les saluda y le recuerdo que puede seguir en vivo esta transmisión mediante las plataformas de redes sociales que usted observa en este momento en pantalla. Sin más demora, los invitamos a ver nuestros titulares. El tema sobre la necesidad de requerir 38 votos para el segundo debate del proyecto de empleo público generó división y dudas en el Congreso. El litro de gasolina súper ha subido 197 colones desde diciembre a la fecha en 8 ajustes prácticamente consecutivos. Esto ahora representa un incremento de 7,000 colones por cada tanque lleno, si lo comparamos con el último mes del año pasado. Mañana vence el plazo para que los empleados públicos que aspiran a una diputación en el próximo periodo 2022-2026 renuncien a sus cargos. Organizaciones que apoyan a migrantes piden al país no poner trabas para vacunar a quienes aún no tienen documentación. En el mundo, en medio de una nueva ola de COVID-19, las autoridades en China endurecieron las restricciones para quienes viajen al extranjero. En el detalle de las informaciones, se necesitan 38 votos para la aprobación del segundo debate del proyecto de empleo público. Esta es una nueva duda que surge a raíz del portanto de la Sala Constitucional sobre este controversial proyecto. El periodista David Roversi está en el Congreso y nos informa. Muy buenas noches, David, adelante. Buenas noches, Eisel, y a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Así es, esta es una de las nuevas dudas que surge a raíz del tema del proyecto de empleo público. Cuando el proyecto fue enviado a la Sala Constitucional, se necesitaban sí o sí los 38 votos en el segundo debate, esto porque tocaba facultades del Poder Judicial. Ahora que la Sala pues indicó que esta parte era inconstitucional, se genera la duda si se debe o no tener los 38 votos. Acá en el Congreso los diputados han preferido pues reservar un poco también el criterio de si se deben o no tener esta cantidad de votos, y un constitucionalista asegura que ya no va a ser necesario esta cantidad de votos para que en el segundo debate se apruebe el proyecto de empleo público. Veamos la siguiente información. El polémico proyecto de ley de empleo público genera una nueva discusión y esta está basada en si la votación final del mismo requerirá 38 votos, tal y como si era necesario previo al por tanto que brindó la Sala Constitucional a finales del sábado anterior. La duda surge debido a que esos 38 votos requeridos era porque existía una afectación en el funcionamiento interno del Poder Judicial. Sin embargo, la misma resolución parece dejar por fuera a este poder de la República, lo que según un experto dejaría sin efecto esta totalidad de votos y se requeriría simplemente una mayoría normal, es decir, de 29 votos. En principio se iban a requerir 38 porque el Poder Judicial se opuso, decía que el proyecto de ley afectaba su funcionamiento interno y en consecuencia, para separarse de su criterio, tal y como estaba el texto originalmente aprobado en primer debate, se requería, de acuerdo al 167 de la Constitución, una votación calificada de no menos de 38 diputados. Sin embargo, todas las objeciones que hacía que hizo el Poder Judicial respecto a la intromisión del texto original en el funcionamiento del Poder Judicial, fueron acogidos por la Sala. Justamente lo que la Sala declaró inconstitucional son aquellas normas que en alguna medida interferían en el funcionamiento del Poder Judicial. En consecuencia, al haber desaparecido el motivo de la oposición del Poder Judicial y al haber sido acogido en el artículo 50, ese nuevo artículo, ser acogido en la tesis de la Sala, es decir, excluir al Poder Judicial de toda esa normativa que afectaba su funcionamiento interno, y la lógica indica que en segundo debate solo se requiere la mayoría simple. Si se llegara a votar, aquí, ¿qué es lo que sucede? A juicio de el Poder Judicial, ¿verdad? Este proyecto incidía, digamos, en la organización interna del Poder Judicial.
Habrá que ver en esa nueva formulación si esa incidencia permanece o no permanece, dependiendo. Y eso no lo podemos saber a priori, porque no sabemos qué va a hacer esa comisión. Entonces, el poder de si este proyecto va a necesitar 38 votos o no los va a necesitar, nadie puede saberlo en este momento, porque no tenemos el nuevo texto. Desde el Congreso, los legisladores concuerdan en que es mejor esperar al fallo en su totalidad. Sin embargo, algunos aseguran que según el avance del proyecto, inclusive sería una buena idea regresarlo a la sala para lograr hacer la consulta cuando el mismo esté ya bastante avanzado. Bueno, yo creo que todavía sería prematuro poder decir eso, porque lo que sí está claro es que el gobierno batió todos los récords de inconstitucionalidades. La Sala Cuarta encuentra más de 35 inconstitucionalidades en la consulta que presentamos, violaciones graves a la Constitución política, a principios básicos para el sistema democrático como la independencia del Poder Judicial. Y entonces ahora lo que falta es tener el voto completo para ver el razonamiento seguido por la sala. En este momento, con las observaciones que hace la Sala Constitucional, yo creo que es razonable pensar que lo más oportuno es hacer de nuevo la consulta una vez que se haya pasado por el trámite de consultas de constitucionalidad. Si se hacen estas modificaciones, pues habrá que hacer de nuevo la consulta a la Corte Plena y en función de eso determinar cuál es la votación que se necesita. Pero una pensaría que con las modificaciones que indica el voto de la sala, pues ya perdería sentido que la votación esté calificada. O es decir, perdería sentido que la Corte alegue ser afectada por las disposiciones del proyecto. Ahora bien, lo más prudente por mucho es no tratar de adivinar ese escenario, sino de respetar la ruta. Debemos esperar hasta tener el fallo integral para saber qué ruta vamos a tomar y para saber cuántos votos requerirá el proyecto en su tramitación de primero y segundo debate, porque pudiera ser que ya no requiera los 38 votos, dependiendo de la fundamentación que dé la Sala Constitucional, o pudiera ser que si aún prescindiendo de la rectoría de Mideplan, se afectan aspectos del funcionamiento del Poder Judicial, en ese caso podría requerir los 38 votos. La opinión consultiva aún se encuentra en la Sala Constitucional y no hay una fecha definida para que regrese al Congreso. Sin embargo, desde la propia sala aseguran que están trabajando de manera extraordinaria para tratar de lograr que el proyecto esté en el primer poder de la República en menos de un mes. Bueno, y siempre hablando del tema de empleo público, ayer cuando pues en las diferentes pantallas veíamos pues lo principal que tiene este proyecto, hablábamos del tema de objeción de conciencia, un tema que realmente también sigue levantando muchísima polémica en la Asamblea, inclusive a un nivel en que la Asamblea Legislativa pues mantiene dudas en algunos congresistas, inclusive de la bancada oficialista, quienes aseguran que si este tema permanece, votarán en contra del proyecto de empleo público. Aunque parezca no tener que ver con los temas de, por ejemplo, salarios, convenciones colectivas o la rectoría de instituciones en el sector público, la objeción de conciencia se encuentra dentro del proyecto de empleo público, norma que el Poder Ejecutivo tuvo que incorporar en esta iniciativa para poder obtener los votos de los denominados grupos cristianos en el Congreso y que lograra avanzar en su primer debate. Y es que esta denominada objeción de conciencia, la cual permite a los empleados del Estado abstenerse de realizar actos o capacitaciones si van en contra de sus creencias o religión, genera disgusto y preocupación en algunos legisladores que catalogan de discriminatoria la medida. Esto luego de que la Sala Constitucional, al menos en su por tanto, señalara que la iniciativa no es inconstitucional. Yo creo que el tema no va a terminar aquí. Creo que diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos van a llevar el tema a tribunales internacionales y los respaldaremos plenamente porque realmente
Creo que el gobierno del PAC ha quedado totalmente retratado en este caso. Ellos transaron eso, juraron proteger los derechos humanos y los transaron como moneda de cambio, a cambio de aprobar esta ley, y bueno, terminó siendo una ley totalmente inconstitucional, pero justo a este punto más bien le abrieron la puerta para legitimar esta violación a los derechos humanos que ellos juraron proteger. Nunca debió haberse negociado por dos motivos. Bueno, entramos en una negociación en materia de derechos humanos que nunca debería ser, pero además era un tema que no tenía absolutamente nada que ver con el tema de empleo público. Entonces se entiende menos esta negociación de la ministra Pilar Garrido. Creo que ya debe darle cuentas a la ciudadanía de esta negociación y de las 35 inconstitucionalidades que forzó a que aprobáramos en este Congreso. Habla muy mal de ella, del conocimiento de la norma que ella tiene, y en el partido, bueno, se sigue el llamado a que hagamos todos los mecanismos necesarios para quitar ese tema. Por otro lado, los diputados de grupos como los denominados Nueva República o Restauración Nacional celebran que la resolución de la Sala fuera a su favor. En Nueva República celebramos que la Sala Constitucional dio el visto bueno para que nuestra propuesta de objeción de conciencia se incluya dentro de la Ley de Empleo Público. Este derecho humano fundamental respeta los valores y principios de todos y permitirá a los funcionarios públicos por religión, ética y creencias poder abstenerse de asistir a capacitaciones que estén en contra de sus principios y creencias. Siempre supimos que al promover un derecho humano internacionalmente reconocido, nos ajustábamos a lo dicho por la Corte Interamericana sobre la libertad de conciencia al considerarla como base de la sociedad democrática. Lo vemos muy bien porque nosotros creemos en la libertad de las personas de decidir cuál es el tipo de ideología que quiere recibir en determinados momentos. A nosotros nos parece que es un derecho humano el derecho a decidir, así como algunos alegan que decidir en la inclinación sexual que quiere tener la persona es un derecho humano. Igualmente, la decisión de recibir el tipo de formación que usted quiere es también un derecho humano, de manera que celebramos que la Sala no haya encontrado ningún vicio en ese aspecto. Desde la bancada del gobierno, tal y como vimos anteriormente, hay diputados que están en contra de la norma. Por ejemplo, se trata de Paola Vega, Welmer Ramos y también la aspirante a la candidatura del PAC, Carolina Hidalgo, quienes señalan que nunca debió negociarse el tema de los derechos humanos, en lo que parece inclusive concordar la hoy jefa de fracción de esta agrupación, pero quien, contrario a los tres anteriores, ha votado a favor de la iniciativa y votará para que Empleo Público siga su camino. A mí me parece que el proyecto de ley se iba a aprobar con o sin el PAC, y que la entrada del PAC permitió, por ejemplo, que no entraran las instituciones en competencia, que no entraran el proyecto a extremos que iban totalmente en contra de una visión de desarrollo en términos muy amplios. Este contenido a mí no me satisface, el tema de objeción de conciencia no me hace sentir cómoda. Queda claro, lamentablemente, que se entiende como constitucional, pero que esa constitucionalidad le establece límites, y los límites son la propia Constitución. Ningún derecho de poder manifestar que una tiene alguna consideración para ir a una capacitación, que además es importante reiterar que ese es el alcance de la norma. Eso no significa automático que usted no va a recibir la capacitación, y de ninguna manera podría entenderse que eso significa que usted no va a dar el servicio. Ahora tocará esperar a que la Sala Constitucional envíe la resolución completa de la opinión consultiva para ver el verdadero alcance de esta controversial normativa. Televidentes, Eisel, antes de regresar al estudio principal, nada más decirles que hoy acá en la Asamblea Legislativa también pues se dio la creación o nació finalmente el cantón número 83 de nuestro país. Hablamos de hoy el cantón de Monteverde, que pues con 49 votos los diputados ratificaron su cantonato. Así que con esta información ahí regresamos con usted, que tiene más de Costa Rica Noticias. Gracias, David. Muy buenas noches. Son las 7:18. Continuamos con más información. Durante todo este año hemos percibido grandes aumentos en el precio de los combustibles en nuestro país. ¿A qué se deben estos incrementos y cuánto más estamos pagando todos los conductores para llenar el tanque de los vehículos si lo comparamos con el mes de diciembre del año anterior? Ya se encuentra con nosotros aquí en el set de Costa Rica Noticias la periodista Ana Marta Arce,
quien hizo un trabajo especial sobre este tema que genera gran preocupación entre los ciudadanos. Ana Marta, muy buenas noches. Definitivamente creo que todos lo hemos sentido. Yo por lo menos la semana pasada que fui a llenar el tanque, tuve que desembolsar por lo menos 5.000 colones más en comparación con la última vez que hice el llenado del vehículo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eisel y amigos televidentes. Así como usted lo menciona, Eisel, la reactivación económica a nivel mundial, el tipo de cambio y los efectos de la pandemia han provocado que los precios de los combustibles este año se disparen en nuestro país. De diciembre del año anterior a julio de este año, los precios de los combustibles han aumentado 197 colones en promedio. Es decir, que para llenar el tanque de combustible se debe pagar al menos 7.000 colones más que en diciembre del 2020 e inclusive más dinero dependiendo del tipo de carro. Vamos a pasar a ver el siguiente cuadro. ¿Cuánto significa este aumento de las gasolinas en porcentajes? Ahí lo tenemos en pantalla y es que, bueno, por ejemplo, el litro de súper en diciembre tenía un precio de 552 colones, para julio estaba en 749 colones, lo que representa 197 colones más, un aumento de 35% en su precio. Pasamos ahora a la gasolina regular. En diciembre tenía un costo de 529 colones, ahora julio estaba en 725 colones, es decir, 196 colones más en estos últimos 7 meses, con un incremento en su precio de un 37%. Y el diésel en diciembre tenía un precio de 450 colones, en julio 597 colones, lo que equivale a 147 colones más y una representación a un 32% más en su precio. Pero bueno, ¿cuáles son los factores? ¿Cuál es el comportamiento que ha tenido durante todos estos meses? ¿Y cuál es la proyección que hace también el Banco Central para cerrar el año? Lo vemos en la siguiente información. La semana anterior, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó el 8º aumento en el precio de los combustibles en lo que va del año. El incremento fue de 16 colones para la gasolina súper, 14 para la regular y 4 para el diésel. De esta manera, al día de hoy, el litro de la gasolina súper es de 749 colones, la regular 725 colones y el diésel 597 colones. Hasta el momento en lo que llevamos del año solo se ha registrado una rebaja en junio en el precio de las gasolinas, bajó 1 colón y actualmente está muy cerca del valor que alcanzó en el 2014 cuando llegó a 816 colones el litro de súper. De diciembre del 2020 a la fecha el litro de súper ha aumentado 197 colones. Es decir, que en promedio los conductores han tenido que desembolsar 7.000 colones más para llenar el tanque de su vehículo. Pero, ¿qué ha provocado que en este año se disparen los precios de los combustibles? En primer lugar, Costa Rica no controla el precio internacional de los productos que importa. Además, el 100% de los productos que se importan son terminados. Y por otro lado, en este momento tampoco se controla el tipo de cambio. En este momento, las principales presiones que están empujando al alza los precios internos tienen que ver precisamente con el tipo de cambio y con el precio internacional de los combustibles. Dicho esto, el tercer elemento que me parece importante señalar es que cuando hablamos de la evolución de los precios, especialmente en un contexto de reactivación económica, en donde en todos los países están generándose cambios para reactivar la economía después de una desaceleración muy fuerte, eso es lo que está provocando una expansión de la demanda a nivel internacional, es lo que está explicando el aumento en los precios internacionales. El valor de las gasolinas en nuestro país dependen del costo de importación del producto terminado, los costos de recope por almacenar y comercializar el producto, el impuesto único que establece el Ministerio de Hacienda, los márgenes de ganancia de las empresas privadas encargadas del transporte y la comercialización final. Por cada litro de combustible que usted paga, del 38 al 42% corresponde al precio internacional, de un 40 a un 42% al impuesto único, un 10% para las estaciones de servicio, entre un 7 y un 8% equivale al margen de gastos de recope y un 2% del canon de regulación de ARECEP y el subsidio al sector pesquero fijados por ley.
Por cada litro de combustible que usted compra, 47 colones son destinados al margen de operación de Recope. Recope no tiene posibilidades reales de poder bajar el precio de los combustibles porque no administra ni tiene incidencia en ninguna variable excepto una, que es la que nos corresponde como margen. Y resulta que esa variable nosotros no hemos solicitado desde el 2019 inclusive ningún ajuste al alza de los gastos de operación de Recope. Según estadísticas recientes del Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central, Costa Rica se mantiene como el país con precios más altos en gasolinas y en diésel del área, por los impuestos tal y como se aprecia en la gráfica. Pero, ¿puede Recope solicitar a la ARECEP congelar las tarifas de las gasolinas al menos por un mes para evitar el impacto de los bolsillos de muchas familias? ARECEP no podría, primero que eso tendría que ser por ley. ARECEP no podría decir, no vamos a aumentar o no vamos a bajar los precios de los combustibles porque no solo nos afectaría a nosotros, sino que afectaría a las estaciones de servicio y afectaría a los transportistas, afectaría el pago de la factura petrolera y afectaría al erario público porque bajarían los impuestos. El incremento en las gasolinas también provoca un aumento en el precio de otros bienes y servicios, como el transporte público, transporte de productos, tiquetes aéreos, entre otros. Para tener una idea, a nivel nacional, la inflación medida por el índice de precios al consumidor al mes de junio es de un 1,91%. Sin embargo, si nosotros desagregamos, por ejemplo, solo transporte y dentro de ese el mayor rubro es combustible, la inflación en este momento, comparado con un año atrás, es de un 12%. O sea, es una diferencia muy significativa y sin duda tiene efectos sobre las familias. ¿Qué sucede también? Que las familias no solamente están sintiendo un golpe por el aumento en el costo de estos bienes, sino también hay otros bienes que están subiendo y sus salarios no están creciendo. Según la información del Banco Central, se espera que los precios de los combustibles aumenten un 56% en el 2021, comparado con el 2020, y que sigan aumentando en el 2022. Es decir, antes, en abril del 2020, en abril de este año, en el informe de política monetaria nuestro de abril, esperábamos un repunte en los precios de los combustibles bastante fuerte, pero el aumento que se proyecta ahora va a ser todavía mayor. Y lejos de tener una pequeña caída en los precios de los combustibles en el 2022, estamos proyectando un incremento adicional en el 2022. Recope también considera que si no aumenta la producción y la oferta de petróleo en el mundo por la pandemia, los precios seguirán presionados y esto implica nuevas alzas. Por su parte, el Banco Central explicó que debido a la COVID-19 se ha generado un costo mayor en materias importadas, tanto en granos básicos como metales y, como lo mencionamos, en el petróleo y sus derivados. Como lo vimos en la nota anterior, Costa Rica tiene los precios más caros del combustible a nivel de Centroamérica. Esto se debe en gran parte al impuesto único que se debe pagar a Hacienda. En este momento, en la Asamblea Legislativa hay un proyecto que busca disminuir en un 50% este impuesto. La Defensoría de los Habitantes y Consumidores de Costa Rica también se han pronunciado ante los incrementos que se han generado este año. Sin embargo, Recope afirma que es complejo poder modificar la fórmula para el ajuste de los precios de las gasolinas, ya que el Estado se quedaría sin el ingreso de ese dinero y debería de sustituirlo a través de otra alternativa. Aisel. Gracias, Ana Marta. Definitivamente este proyecto de ley sería muy importante para todos los costarricenses porque también nos cuestionamos qué se hace con todo ese dinero si no vemos grandes avances, por ejemplo, en carreteras, ¿verdad?, en infraestructura, que es lo que mucha gente cuestiona. Además, es inaudito que países como Panamá, que están a la par de nosotros, la gente que vive en la frontera tenga que ir hasta allá para poder comprar combustible y ahorrarse un dinero, y nosotros por este lado pues pagando, como lo decimos popularmente, los caprichos de esos costos tan elevados, Ana Marta. Y justamente es en momentos como estos donde hay una gran afectación económica, no solo a nivel país, sino a nivel de las familias. Hay mucho desempleo, la pandemia ha afectado muchísimo el bolsillo de los ciudadanos
y se ha buscado la opción de que de alguna manera se pueda congelar o se pueda reducir ese impuesto, pero bueno, ahora lo veíamos en la nota, don Alejandro, el presidente de Recope, nos decía que pues es imposible congelar los precios del combustible por un mes, precisamente por el tema del impuesto que lo requiere el Ministerio de Hacienda. Sería excelente hacerlo en este momento porque la situación está un poco grave. Roxana Morales, la economista, bien lo decía también, no solo el precio de las gasolinas ha subido, sino también hemos visto cómo la canasta básica, también las materias primas que se importan, la construcción, los materiales de construcción han subido muchísimo, pero también no suben los salarios. Entonces ahí tenemos un grave problema. Ahora analizando un poco la situación, en mi caso, por ejemplo, que para llenar el tanque de mi vehículo, básicamente son como 7,000 colones. Si lo lleno 4 veces al mes, estamos hablando de 28,000 colones más que tengo que pagar en este momento, a diferencia de diciembre, y es una cantidad bastante grande. Ana Marta, también tomando en cuenta que mucha gente se quedó sin empleo a raíz de la pandemia y decidieron emprender. Muchas personas están utilizando su propio vehículo para lograr esos emprendimientos. Imagínense, sin trabajo, sin un ingreso fijo, y a eso sumarle entonces tener que hacerle frente no solo a los gastos de mantenimiento del vehículo, sino, bueno, este ejemplo que usted nos da sobre la cantidad de más de dinero que usted ha tenido que invertir en llenar el tanque de su vehículo. Así es, Aisel. Esperemos que, pues, por lo menos en los próximos meses se tenga una iniciativa como este proyecto de ley que pueda ayudar al bolsillo de los costarricenses. Gracias, Ana Marta, por esta información. Muy buenas noches. Buenas noches. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, pero le adelantamos que mañana vence el plazo para que los empleados públicos que aspiran a una diputación en el próximo periodo 2022-2026 renuncien a sus cargos. Cuando regresemos, los detalles. La Junta de Protección Social apoya a hospitales públicos con la compra de equipo médico e infraestructura. Como auxiliar de enfermería he visto las maravillas que nos da la salud pública y como paciente he sentido la calidez y la calidad en la atención. En los últimos 3 años, la Junta ha donado más de 6,000 millones de colones en compra de equipo para manejo del cáncer, mamógrafos, ultrasonidos, entre otros. Invito a todas las personas a comprar lotería para beneficio de la salud pública. Junta de Protección Social, para hacer el bien. El Santo Patrono. Glorificado con danzas, música, oraciones y ofrendas, el Arcángel San Miguel es uno de los más queridos, pues el pueblo no solo dedica un día a su festejo, le rinden honor durante 3 meses. Una de las fiestas patronales más largas registradas en el país se encuentra en este sitio. Miradas sin filtro, los viernes a las 9 de la noche, en 13, Costa Rica Televisión. Celebramos la diversidad de las músicas costarricenses en Audiotopía, edición Bicentenario. 42 artistas de todo nuestro territorio mostrarán su trabajo con la meta de interpretar su música en el Teatro Nacional de Costa Rica, en la víspera del Bicentenario de nuestra independencia. Todos los sábados a las 8 de la noche en todas las plataformas de CINAR, Costa Rica Medios. Audiotopía edición Bicentenario, una coproducción del Teatro Nacional de Costa Rica y CINAR Costa Rica Medios. Te invita Colby, COSEBI. Si querés irte de viaje o tenés algún nuevo proyecto, hoy es un buen día para que ahorremos juntos. Abrí tu BN Ahorro programado en banca en línea o la app BN Móvil y disfruta todos sus beneficios para alcanzar tus metas. Este jueves 5 de agosto a las 9 de la noche, iniciamos una nueva temporada de Cine en Cortos, con nuevos documentales, música clásica y popular y ficciones. Los jueves a las 9 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. A las 7 de la noche con 33 minutos hacemos un repaso de cómo cierra el dólar este miércoles según el Banco Central de Costa Rica. Usted lo observa en pantalla. La compra 616 colones con 78 céntimos y la venta 623 colones con 78 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio.
Mañana jueves será clave en el calendario electoral 2022, ya que será la fecha límite para inscribir partidos políticos, registrar coaliciones e incluso para renunciar a cargos públicos quienes deseen optar por un puesto en la próxima Asamblea Legislativa. El 5 de agosto será una fecha clave en el calendario electoral para las próximas elecciones presidenciales, ya que será el último día en el que podrían inscribirse partidos políticos para las votaciones del 2022. Este jueves también será la fecha límite para que funcionarios públicos que aspiren a ser electos como diputados en la próxima Asamblea Legislativa dejen su cargo. Aquellas personas que pretendan ser candidatos o candidatas a los puestos de diputado a la Asamblea Legislativa, pero que estén ocupando alguno de los cargos que la legislación establece como incompatibles, sea ministros de gobierno u otros jerarcas de la administración pública, deben renunciar a más tardar mañana para que no tengan problemas en inscribir su candidatura. Según el Tribunal Supremo de Elecciones, también vence el tiempo para la inscripción de pactos de coalición de agrupaciones partidarias. Este proceso es necesario para su inscripción ante la Dirección General del Registro Electoral y financiamiento de partidos políticos. Igualmente será el último día para registrar cambios de nomenclatura o denominación de las divisiones territoriales de los partidos. Mañana mismo debe estar listo el reglamento para las elecciones, el cual debe ser elaborado por el Tribunal Supremo de Elecciones, así como las listas provisionales de electores que deben exhibirse durante al menos 4 meses para que puedan ser consultadas por los ciudadanos. A partir de este 5 de agosto debe estar ya difundido el reglamento que va a regular todo lo relativo al ejercicio del sufragio en esta próxima elección nacional. Ya el Tribunal Supremo de Elecciones lo emitió, ya lo dictó, solo resta su publicación en el diario oficial La Gaceta, que ya vamos a preparar, y mañana es el término también, las listas provisionales de electores, cuyo fin es difundir durante los próximos 4 meses quiénes están inscritos en el padrón y a dónde le corresponde votar, a los efectos de que las personas puedan enterarse de esa información y, si necesitan cambiar su domicilio electoral o hacer cualquier gestión para estar incluidos en el padrón, sabemos que tienen hasta el 5 de octubre para poder realizarlo. Ya para el mes de octubre se cerrará el padrón electoral y además se realizará la convocatoria oficial a las elecciones nacionales del 2022. El pasaporte de una mujer trans deberá indicar su género femenino. Esto luego de que la Sala Constitucional resolviera un recurso de amparo interpuesto por la joven. Los magistrados dieron 4 meses a Migración y Extranjería para que realice la modificación. La Sala Constitucional falló a favor de Catherine Salazar, una mujer trans que había interpuesto un recurso de amparo para que Migración y Extranjería modificara su género en el pasaporte. Los magistrados dieron 4 meses a dicha entidad para que realice el cambio de manera que en el documento aparezca femenino. A inicios de este año, la joven hizo la solicitud del pasaporte y pidió que apareciera su identidad, pero se le negó, aduciendo que la información disponible en el sistema era su sexo registrado al nacer. Ante esto, la joven interpuso una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes y la acción ante la Sala Cuarta. Bueno, el fallo de la Sala Constitucional es un gran avance para las personas trans y no binarias porque le exige a la Dirección de Migración adecuar nuestra identidad a un documento tan importante como lo que es el pasaporte, ¿verdad? Respetando la misma. ¿Ponerte a tipificaciones penosas en el extranjero o discriminatorias? Claro. A la hora que mi país dignifica mi identidad, ¿verdad? Esto posibilita a que en el extranjero no se me exponga a tratos discriminatorios. Uno de los argumentos principales de Salazar para interponer el amparo fue el decreto 41.173, emitido por el Ministerio de la Presidencia en el 2018, que establece la obligatoriedad a varias instituciones, entre ellas Migración y Extranjería, de adecuar la identidad de género en los documentos de las personas trans. Consultada al respecto sobre el fallo de la Sala, la excomisionada presidencial LGTBI, Margarita Salas, comentó que esto permite que las demás personas trans que así lo deseen puedan solicitar el cambio de género en su pasaporte, argumentando la resolución de los magistrados.
Yo creo que diferentes partes del aparataje estatal progresivamente están caminando hacia un mayor reconocimiento integral de la identidad de género de las personas trans. Tenemos un gran pendiente que este registro civil lo reconozca, porque del registro es de donde toman la información las distintas instancias, y aquí, bueno, hay acciones de inconstitucionalidad interpuestas, hay recursos de diferente tipo. Yo pienso que vamos caminando hacia allá, y que naturalmente las organizaciones de lucha por los derechos de las personas trans y las personas directamente afectadas están empujando para que se cumpla plenamente la opinión consultiva 24 en Costa Rica. Salas agregó que esta resolución de la Sala contribuye a crear un clima legal para el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, uno de los principales pendientes del país. Actualmente el registro civil no realiza el cambio de sexo registrado al nacer, argumentando que se requiere una ley para ello. Solamente se puede solicitar el cambio de nombre en la cédula, documento donde se eliminó el indicativo de género. La pandemia ha modificado enormemente la forma en la cual interactuamos. Muchas empresas, por ejemplo, optaron por enviar a sus colaboradores a realizar trabajo desde casa. Sin embargo, no siempre se tienen todas las herramientas a la mano para trabajar. Los espacios de coworking en el país se adaptaron a la nueva realidad y ofrecen servicios muy variados. Al igual que los cafés internet de antaño, los nuevos espacios de coworking en Costa Rica ofrecen una excelente conexión a internet, espacios para el trabajo colaborativo, reuniones, capacitaciones. Bueno, el coworking en términos sencillos es el punto medio entre la casa y la oficina. Es un lugar en donde nos sentimos cómodos, tranquilos, bastante privado, a diferencia de una cafetería o un restaurante, y podemos desarrollar nuestros proyectos, ya sean personales o de la empresa, o también reunirnos con colaboradores, con clientes potenciales, proveedores y demás. Y tenemos estadísticas muy interesantes en cómo no solo aumenta la felicidad, la productividad, bajan muchos costos, hasta más de un 80% se puede ahorrar una empresa optando por la modalidad de coworking. Entonces es una industria a nivel mundial que representa billones de dólares. Hay más de 10.000 coworkings en el mundo y cada vez hay más. Y es que para Federico Halsban, gerente de Gracias Coworking, es fundamental generar estos espacios que puedan reducir incluso los costos operativos a las empresas. Aquí se pueden contar tal vez unos 15 o hasta 20 coworkings. Algunos se han afectado más que otros en esta pandemia, pero nosotros nos mantenemos optimistas de que esto más bien es una solución a salir de la casa, a volver a reconectarse, porque ahora sí estamos en un periodo un poco de aislamiento que necesitamos esa reconexión, cada uno a su manera. Hay unos que les gusta venir todos los días, otros vienen una vez al mes. El coworking se basa en que lo esencial es el internet para poder trabajar y también el café. Entonces es como una evolución del café internet que conocíamos, en donde íbamos algunos a trabajar en una computadora que alquilábamos, otros a jugar videojuegos. Eso evolucionó, todo es más móvil, pero en resumen es eso, café internet. En el caso de Jonathan Valenbois, propietario de Essential Coworking, el secreto está en tener una excelente y estable conexión a internet. Esencialmente es un espacio especial para trabajar, para reunirse y para dar capacitaciones. Y en ese sentido, la calidad del internet es crucial. Los clientes están conectados, producen lo que necesitan hacer con una conexión fluida, potente y estable. Todos los días prácticamente tenemos, vía redes sociales, vía mis relaciones con amigos, con clientes, con proveedores, consultas solicitando le rescatemos, porque con otros proveedores tienen problemas en internet en sus casas, en sus oficinas, en sus lugares de trabajo. En el país operan desde hace unos 5 años y no compiten entre ellos. El trabajo de los propietarios de espacios de coworking suele ser colaborativo, pues entienden que las necesidades de sus clientes podrían llevarlos a la ciudad o la playa. De hecho, vine a Costa Rica porque existía lo coworking y estuve buscando distintos espacios y encontré que la respuesta fue bastante rápida y personalizada. Realizo mi trabajo como animador digital de forma remota y funciona perfectamente. Definitivamente Costa Rica es una excelente opción.
Una nueva industria relacionada con la tecnología y la comunicación se abre paso en el país, aún con las limitaciones de movilidad de la pandemia. Quizás a varios les interese seguir la ruta del trabajo colaborativo en espacios de coworking como opción para hacer crecer su negocio o interactuar con otros emprendedores. Emprender en un mercado pequeño como Costa Rica no es tarea fácil, por eso muchos emprendedores toman la arriesgada decisión de buscar nuevas alternativas de negocio en el extranjero. Para apoyar a estos emprendedores surgen organizaciones dedicadas a impulsar e incluso invertir en nuevas ideas. Marcelo Levendicker es un destacado incubador de negocios. Ha impulsado a decenas de emprendedores para internacionalizar sus productos y servicios. Hoy nos comparte algunas recomendaciones para emprender y reducir el riesgo en mercados globalizados. Costa Rica, justamente por la mente de obra calificada que tiene, de muchos años de haber impulsado todo el tema tecnológico en las escuelas, en los colegios técnicos, etcétera, tiene la capacidad para agregar valor, y eso hace que nosotros seamos un referente en innovación a nivel internacional. Con la ayuda de incubadoras se reducen riesgos. Entre sus mayores beneficios está la mentoría o asesoría profesional para elaborar un plan de negocios adecuado. Los países hoy en día, para crecer al doble de lo que crecen, tienen que apoyar la economía de lo que no existe, que es la economía de nuestros hijos, la economía de lo que no se ha inventado, la economía de la innovación. Y esa economía de lo que no existe, Eric, requiere una batería de herramientas diferente a la economía de lo que existe. Es decir, nosotros no podemos impulsar a nuestras startups a través del endeudamiento patrimonial de la gente. Toda la creación de nueva riqueza en este país está basada en el endeudamiento patrimonial de la gente. Es decir, si Eric quiere hacer su propia empresa, lo que le van a decir es que vaya al Banco, no sé, Nacional o vaya al Banco Popular, y ahí un ejecutivo de cuenta le va a decir con mucho gusto, aquí está toda la plata del mundo, pero usted tiene que hipotecar la casa o prendar el carro. Y Eric le va a decir, mire, no sé si quiere este proyecto va a ser rentable en los próximos 6 meses, usted quiere que hipoteque la historia de mi vida. El ecosistema, tal y como está, desincentiva la creación de una nueva economía. La innovación es la base de cualquier empresa exitosa. No basta con tener una buena idea. Levendicker aseguró que la única forma de hacer crecer nuestras exportaciones es invirtiendo en lo que no existe. Es hora de hacer una pausa comercial. Al volver le contamos que organizaciones que apoyan migrantes piden al país no poner trabas para vacunar a quienes aún no tienen documentación. Cuando regresemos, los detalles. Actualice su futuro. Revise el estado de cuenta de su FCL y pensión obligatoria. Si no lo recibe, le recomendamos actualizar sus datos personales con Popular Pensiones. Hágalo ingresando a www.popularpensiones.fi.cr, llamándonos al 2010-0300 o escribiéndonos a popularpensiones@bp.fi.cr. Popular Pensiones. Nada como disfrutar de Buena Vida, el programa para la persona mayor que mejorará su calidad de vida por medio del aprendizaje y descubrimiento de nuevos intereses y estimulando su creatividad y su salud mental. Buena Vida. De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. Tengo 20 años y soy artesano. Los artesanos son protagonistas de conocimientos heredados de sus antepasados. Por su legado dentro de la construcción de artesanías, específicamente la más representativa, el tambor. Una artesanía, su parte material, su construcción, su relación con la naturaleza, el conocimiento ancestral, tanto material como inmaterial. Manos a la obra, todos los sábados a las 7:30 de la noche, aquí en 13. Costa Rica Televisión. En conmemoración del mes de la cultura afrodescendiente, UNED presenta Calipso, canción para derrotar la tristeza.
Conozca la historia de este género caribeño tan arraigado en nuestro país. Mientras que yo estaba cantando, oiga que la gente estaba viendo porque me gusta lo que yo canto. Miércoles 4 de agosto a las 8:30 de la noche. Con repetición, sábado 7 de agosto, 4:30 de la tarde. Por 13. Costa Rica Televisión. Los niños y niñas desean explorar el mundo y en la casa puede ser peligroso. Evite quemaduras, que permanezcan en la cocina y recoja los cables eléctricos. Ahora que están más en casa, evitar los riesgos es su responsabilidad. PANI y Gobierno de la República. Continuamos con más noticias. La única forma de garantizar el bienestar de toda la población contra la COVID-19 es vacunando a todos, incluso a la población migrante en condición irregular. Así lo aseguran las organizaciones nacionales e internacionales que le piden a Costa Rica no ponerle trabas a las personas que no cuentan con documentos y así poder vacunarlos. Costa Rica no tiene disponibilidad de vacunas para inmunizar contra la COVID-19 a personas con estatus migratorio regular que viven en el país. Así lo aseguró el ministro de Salud, Daniel Salas, el pasado 20 de julio. Todo ha girado en torno a la disponibilidad de vacunas. Nosotros en este momento ya tenemos aprobada la vacunación de extranjeros que tengan una condición de regularidad en el país y ellos se han venido vacunando en los diferentes grupos. También, pues obviamente quisiéramos tener más cantidad de dosis, incluso para el contingente de personas que no tienen una condición regular en el país. Es claro que ya pues nuestro alcance para ya, por ejemplo, cubrir turistas sí es más difícil, pero estamos tratando de hacer esfuerzos, ¿verdad? Coordinando también eventualmente con Cancillería para ver qué otros esfuerzos se pueden hacer para conseguir vacunas y también con el sistema de Naciones Unidas, a ver qué podemos hacer en conjunto para cubrir también a la población extranjera que no tiene una condición de regularidad en nuestro país. Sin embargo, el 27 de este mismo mes, el presidente Carlos Alvarado reveló que mantienen conversaciones con por lo menos 3 países para gestiones de donación de vacunas para cubrir a la población migrante con estatus indocumentado que viven en Costa Rica. Indocumentadas, no ilegales, indocumentadas, es donde existe la problemática, porque no tenemos contra qué hacer ese registro. Ya hay una solución en camino que se está trabajando tanto la Cancillería con el Ministerio de Salud para tener también vacunas disponibles para la población indocumentada. Eso esperamos finiquitarlo en esta semana para poder tener una respuesta también para esa población y tener la protección de toda la población que está, o todos los habitantes de nuestro país. A este mensaje se une la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, en donde aplaudió a todos los gobiernos que eligen el camino de la inclusión y de la solidaridad en la distribución de las vacunas. Elogio que no llegó a nuestro país, pues en Costa Rica solo extranjeros en condición regular han sido vacunados. Por su parte, esta semana también se unió la Academia Nacional de Ciencias, organización que insiste que para controlar la pandemia por el SARS-CoV-2 y garantizar el bienestar de toda la población, es fundamental la vacunación del mayor número de personas posibles, incluyendo aquellas en condición migratoria irregular. Señalan que para que la vacunación de estas personas sea posible, se debe flexibilizar los trámites administrativos en los vacunatorios. Además, hay que asegurarles que su información personal no será compartida con autoridades de migración para que no teman ir a vacunarse. En Costa Rica también existe el llamado de la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, quien apoya la inmunización a estas personas e incluso en consonancia con este llamado, se encuentra en este momento en Colombia apoyando una misión humanitaria con más de 15,000 extracontinentales que se encuentran varados en la frontera colombiana con el objetivo de llegar a Estados Unidos. A esta hora repasamos en pantalla los datos epidemiológicos de COVID-19 dados a conocer hoy por el Ministerio de Salud. Los observamos de inmediato, un total de 1.795 nuevos contagios, para una cifra global desde que inició la pandemia de 412.918 personas que han adquirido el virus. El total de fallecidos, 5.087 y 17 en las últimas 24 horas. Las personas internadas son 852, de las cuales 368 están en unidades de cuidados intensivos.
En el mundo, China anunció el endurecimiento de las restricciones a sus ciudadanos que viajan al extranjero en medio de una nueva ola de COVID-19. La nueva ola de contagios por COVID-19 no cede en China. El miércoles, el gigante asiático anunció el endurecimiento de las restricciones para sus ciudadanos que viajen al extranjero. Hemos restringido de forma estricta el movimiento transfronterizo no esencial o de emergencia. Vamos a fortalecer más la publicidad y orientación y revisaremos estrictamente los permisos de entrada y salida de los ciudadanos. Para controlar la aparición de nuevos casos, los servicios de inmigración dejarán de expedir temporalmente a los ciudadanos chinos pasaportes y otros documentos necesarios para viajar al extranjero, a menos que haya una razón imperiosa. El coronavirus estaba casi erradicado en China, pero el mes pasado se descubrieron nuevos casos en Nankín, en el este del país, un foco que se propagó rápidamente a 18 provincias chinas. Aunque los nuevos casos son relativamente pocos con respecto a las cifras de otros países, la extensión geográfica de este nuevo foco de contagios es la más importante de los últimos meses en China. En varias ciudades, las autoridades han resuelto nuevos confinamientos y realizan test masivos para intentar detener los contagios. 3 personas murieron y decenas más resultaron heridas este miércoles al chocar 2 trenes, uno alemán y uno regional checo. Choque de trenes mortal en República Checa. Ocurrió hacia las 8 de la mañana en el pueblo de Milauce, en el oeste del país, cuando chocaron 2 trenes, uno alemán y uno checo. Según los equipos de rescate, entre las víctimas figuran los conductores de los 2 trenes y una pasajera, todos checos. Decenas de personas resultaron además heridas, varias de ellas en estado grave. Según el ministro de Transporte checo, el tren alemán no respetó una señal y se estrelló contra el tren regional. El tren alemán hacía la ruta entre Múnich y Praga. El otro era un tren regional que viajaba entre las ciudades checas de Pilsen y Domažlice. Las autoridades anunciaron una investigación sobre las causas del accidente. Vamos a una pausa y ya casi volvemos con la información deportiva. En la municipalidad